10:11 de la mañana, amigos, en Crecimiento Espiritual está con nosotros en el estudio Carla Seveide Sánchez, coach y conferencista motivacional. Y vamos a conversar sobre cómo gestionar mis emociones cuando estoy enfrentando desafíos o pues situaciones retadoras, ¿no? Que te ponen a prueba la paciencia, el estrés, la aceptación, en fin, una cantidad de cosas. Bienvenida. Además, como digo yo, aquí aburridos no estamos. Esto es un desafío No, detrás de el mundo otro. está muy entretenido. Sí, Mafalda no está muy definitivamente. de acuerdo, ella preferiría bajarse, ¿no? Bajarse y descansar un ratito, pero eso no es lo que nos corresponde a nosotros. Estamos viviendo tiempos, como tú dices, muy interesantes. Y bueno, creo que nos están entrenando. Es como si nos preparáramos para un maratón, pero tiene que ver con nuestras emociones. Porque ciertamente, a ver, cualquier cosa que pone nuestra vida un poquito patas para arriba, ¿no? Que nos saca de ese espacio conocido o donde yo creo que todo estaba bien, pero de pronto algo está ocurriendo, Mm. una crisis, un despido, una mudanza, una infidelidad, tantas cosas que Pero ojo, enfrentan. Carla, está inclusive lo propio y lo ajeno, Así es. porque hay cosas que nos atañen directamente, somos los protagonistas, pero hay situaciones e historias en donde somos como que el colateral, pero igual nos afectan. Así es, así es. Y entonces, bueno, yo he estado experimentando mucho en mí lo que he estado enseñando durante tantos años. Puedo ver cómo un desafío nos desencaja, cómo nuestras emociones se vuelven erráticas y en 10 minutos puedo sentir paz y al rato siguiente rabia y después dolor y después alegría o confianza. Y así vamos, ¿no? El tema es cómo nos manejamos en nuestras emociones, cómo aprendemos eso que llamamos inteligencia emocional, que mucha gente no lo sabe, no tenemos estas herramientas. Y porque en la medida en que yo tengo esa inteligencia emocional, pues no trastoco el resto de mi vida, de mis áreas que están bien. Porque muchas veces, por ejemplo, algo que me produce frustración, no sé qué hacer con eso, entonces me llamas tú que no tienes nada que ver con lo que estaba ocurriendo en este momento, pero te respondo feo de una manera que no te lo mereces. A veces incluso las mismas personas que están para apoyarnos en momentos de desafío, no las estamos tratando de forma adecuada, no le estamos dando la valoración Total, adecuada. total. Entonces, pensando en todo esto y viendo cómo he vivido este tiempo tan turbulento en mi vida, pues creé un reto, he estado pensando mucho en las emociones y cómo manejarlas. Entonces creé un reto que se llama, a mí me da risa, pero bueno, así es como lo vivo, gestión emocional para cuando la vida te da un revolcón, porque bueno, eso es lo que estoy viviendo en este Bueno, momento. pero además, Carla, yo te entiendo porque es muy duro, pero hay tantas personas en la misma situación. Así es. Y ojo, y afortunada tú en medio de la situación que tienes herramientas. Imagínate tú una persona que no tiene ninguna de esas herramientas o ese crecimiento espiritual que tú tienes, ¿cómo debe sentirse en circunstancias parecidas? Así es. Y de hecho por eso hice el reto, ¿no? Porque para mí mi intención es, esa es la pregunta que me hago. Digo, ¿cómo lo estoy viviendo yo? Y me sirve mis casi 30 años de estudio y voy bien. Pero sé que las personas que no tienen herramientas están perdidas Bueno, y te comento, devastadas. tengo casualmente a una gran amiga desde hace 15 años en la misma situación que tú. Mm, O sea, ujú. en un día le cambió la vida. Y obviamente yo estaba pendiente y le escribo el domingo para invitarla a desayunar como para servir de compañía y de contención, porque precisamente creo que se va y se está sintiendo muy sola. Y me respondió, no sé por dónde comenzar. Es que uno se pierde, porque tu identidad, que es la forma como tú te ves cuando la vida te cambia tanto, se deshace. Entonces, es un proceso de transformación profundo donde tienes que empezar Aprender a vivir de otra manera. y aprender a conocerte desde otro lugar y a construir una nueva identidad y una nueva vida. Y en medio de eso están todas esas emociones. Por eso este reto y mi invitación, o sea, yo quería transformar lo que me ha significado este proceso para poder servir y de alguna manera yo misma poderlo procesar. Y sí, estoy ayudando a muchas personas. Este reto comenzó el lunes, pero todavía se pueden incorporar. Y tú puedes ver los casos y las situaciones y no saben qué hacer con lo que sienten, no No, saben es que cómo no debe salir. ser fácil, No es porque fácil. una cosa es una pérdida que tú tienes fuera de tu casa.
es afuera y otra cosa es cuando tienes pérdidas que son en tu intimidad y en tu entorno inmediato, Ujú. que forma parte como que de lo más básico de tu vida. Yo creo que lidiar con esos cambios es mucho más complicado Sí. todavía. Pero además hay tantos casos, María Laura. A ver, un duelo se produce por una traición. Un amigo que te trate de una manera o rompió un contrato, esas cosas que tú no esperas. Eso te Ujú. produce un duelo porque tú confiabas en esa persona y realmente no Pasas de actúa a la tener una altura. persona a no tenerla. Exactamente. Igualito. Tal cual. Entonces, y tantas situaciones que realmente nos llevan Mm. a experimentar todas estas Así emociones. es. Entonces, mi intención de poder hablar este tema, primero, inteligencia emocional significa entender que sentir y actuar no es lo mismo y que yo puedo darme el permiso de sentir, pero tengo que ser inteligente para no actuar y de esa manera no dañar otras relaciones. Eso se aprende, es parte de lo que estoy enseñando en este reto, qué hacer con la rabia, qué hacer con la tristeza, cómo dosifico y cómo me atiendo en esos casos, cómo hago cuando llega la ansiedad, porque veo, estoy atendiendo a muchas personas en Mm. procesos de ansiedad porque es una ola muy grande, ¿no? Y no sabemos qué hacer. Entonces, si quienes nos escuchan se sienten identificados con esta situación, por favor escríbame por mi Instagram, @Carla A. de Sánchez. Todavía está abierta la invitación, pueden Claro, incorporarse me al imagino que grupo. será algo que tienes que hacer cada cierto tiempo, Carla, porque, repito, las necesidades, las carencias y la orfandad Mm, que siente mucha gente en medio de los problemas necesitan apoyo. Y a veces nos cuesta reconocer que solos no podemos, que sí, necesitamos de gente. sí, Bueno, yo creo que todos acompañados marchamos mejor que solos, por más herramientas que tengamos. así es. Entonces, la invitación es a que sigan a mi invitada, Carla A. de Sánchez, Carla A. de Sánchez, y aprendamos a gestionar las emociones cuando enfrentamos desafíos de cualquier índole, pero sobre todo cuando sentimos que esos desafíos nos desbordan, que no Mm, podemos solitos, que no mm. sabemos si estamos haciendo lo correcto. Sí. Y luego, María Laura, para cerrar, no sé cuánto nos queda, Ujú. este, no sabemos acompañarnos. Mm. Cuando la vida nos da un revolcón, como estoy diciendo, usualmente nuestra forma de reaccionar es hacia afuera, estamos en el hacer, y en la medida en que no conectamos con lo que nuestro ser necesita, con ese acompañamiento, con esa contención, con ser gentiles y compasivos con nosotros, porque eso estamos perdidos, porque no sabemos cómo dar los pasos que vienen a continuación. Entonces, recordar que tenemos que acompañarnos, que tenemos que contenernos, que como tú muy bien dices, a veces no sabemos hacerlo solo porque esto no nos lo enseñan y requerimos la ayuda Mm. de un terapeuta, de una persona que tenga la información y las herramientas para poderte guiar en procesos que son tremendamente complejos. Yo lo publicaba estos días en mis redes, o sea, yo tengo, oye, más de 30 años de formación y estoy en terapia, porque este Ya va, pero ¿y quién momento. dice que tú no necesitas terapia? O Claro, sea, pero es que todo. a veces la gente dice, no, no, yo con lo que tengo puedo, Sí, no, pero hay no siempre. momentos donde estás en punto ciego, donde tus emociones no te permiten mirar claramente qué hacer, cómo actuar, qué decisiones tomar. Mm. Entonces necesitas una persona, un observador, un especialista que tenga la objetividad para que te pueda guiar y hacer procesos que son difíciles un poco más gentiles. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De hecho, los psiquiatras y los psicólogos, Carla, necesitan terapia. Claro que Tú sí. sabes lo que esa gente recibe de las personas que Tal atienden. cual, O sea, tal cual. olvídate, todo es energía. Así es. Entonces necesitamos hacer como intercambio que la Y energía poder, y vaya y venga y poder no esté en un drenar, solo lugar. sí, y poder drenar Claro que todo sí. eso sin duda. Bueno, Carlita, te agradezco que hayas venido personalmente el día de hoy. Estuvimos conversando con Carla Acevedo Sánchez. Ella es coach y conferencista motivacional y hablamos de algo importantísimo porque, bueno, definitivamente el mundo está como que interesante. Entonces, precisamente por eso tan interesante que vivimos, por muchas razones en el día a día, necesitamos aprender a gestionar nuestras emociones cuando estamos enfrentando tantos, pero tantos desafíos. Y repito, desafíos de todo tipo.
10:21. Tenemos unos interesantes mensajes comerciales para ustedes, tenemos buena música y al regreso mucho más.